Dios te bendiga a ti que estás mirando este video. Mi nombre es Daniel. Le doy gracias a Dios por permitirme grabar un video más y poder compartírselos. El título de este video, de esta prédica, se llama Dios perdonó a la ciudad de Nínive. Leeremos la palabra de Dios, pongamos atención para poder comprender el mensaje que nos transmite la palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, se refiere a la Biblia, a lo que está escrito en ella. Leeremos el libro de Jonás. Es un pequeño libro de 3 o 4 páginas, pero la enseñanza que nos da a conocer, la reflexión es muy grande. Jonás capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: levántate, vete a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ellos, porque su maldad ha subido hasta mí. Continuaré leyendo en Jonás capítulo 3, versículo 1 al 10. Por segunda vez la palabra de Dios llegó a Jonás y le dijo: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive como se lo había ordenado Dios. Nínive era una ciudad muy grande, se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre ceniza. Luego hizo publicar esta orden: en Nínive, hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo, de manera que no nos haga morir? Al ver Dios lo que hacía y cómo se había arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como los había amenazado. Jonás capítulo 4, versículo 1 y 2. A Jonás esto no le gustó nada y se enojó, se dirigió a Dios y le dijo a Dios: es exactamente lo que yo preveía cuando estaba todavía en mi tierra, y por esto traté de huir a Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, paciente y lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar. Aquí este profeta llamado Jonás nos da a conocer de cómo es Dios. Nos dice que es clemente, misericordioso, paciente, lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar. Nos dicen estos versículos que la ciudad iba a ser destruida por la maldad que había en ella,
Pero la gente de esa ciudad, los ninivitas, creyeron en la palabra de Dios que les había enviado, buscaron de Dios, se arrepintieron, clamaron a Él. Dice que se corrigieron de sus malos caminos y de sus malas obras. Por eso fue que Dios decidió no castigarlos o hacerlos morir. También en esto podemos encontrar que Dios encontró sinceridad en ellos, ya que la palabra de Dios nos dice que Él conoce lo más íntimo del ser humano, nuestro corazón. Nos dice la palabra que Él no lo podemos engañar. Así que para arrepentirnos debemos ser sinceros con Dios en la oración. Si no nos nace arrepentirnos o creer, tenemos que ser sinceros con Dios. Debemos pedirle que nazca en nuestro corazón el poder arrepentirnos, el poder seguir el camino del bien. También debemos de clamar a Él como lo hicieron estas personas, los ninivitas. Les leeré un versículo en el libro de Lucas. Versículo 11, el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra. Aquí está claramente, nos dice, pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán. Pidamos a Dios, busquemos a Dios con un corazón sincero. Les leeré otro capítulo en el libro de Marcos. Marcos, capítulo 11, versículo 25. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Si ponemos atención, este versículo nos dice que al perdonar al prójimo, tenemos un beneficio para nosotros mismos, ya que si perdonamos al prójimo, nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. A veces no nos nace el perdonar a quien nos ofendió, pero en la oración podemos pedirle a Dios que nos nazca el perdonar a esa persona o a esas personas. En la oración, siendo sinceros con Dios, que Él nos ayude, que Él nos cambie y nos corrija para ser de su agrado.
para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. También les quería compartir una reflexión que gracias a Dios he comprendido, que cuando uno ora antes de dormir y después de la oración uno se va a dormir, en el sueño a veces tenemos un mal sueño, pesadillas, y he comprendido que es el diablo quien trata de poner miedo en la persona para que no siga orando, para que el día siguiente no ore, porque sabe la persona que si ora va a tener un mal sueño, va a tener una pesadilla. Incluso eso a mí me pasaba, pero gracias a Dios he comprendido que clamando el nombre de Jesús recibimos paz y tranquilidad. Les quería compartir esta reflexión. Creo y confío en Dios que les ayudará. También nos dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesucristo tenemos poder. Igual les recomiendo leer la Biblia para poder entenderla un poco más rápido. Les recomiendo lean el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, ya que en esos libros nuestro Señor Jesucristo nos da a conocer muchas enseñanzas y muchas reflexiones. El nombre del canal de YouTube se llama Predicando la Palabra de Dios. Los invito a suscribirse y compartan la palabra de Dios. Dios los bendiga. Amén.